Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar hoy el análisis, pero antes, bueno, pues decir que hoy ha sido una sesión de esas moviditas, muchos resultados, muchos subidones, entre ellos Indra, Grifols, es decir, ha habido mucho movimiento. Telefónica ha tenido una vela gigantesca también. Bueno, pues ha habido cosas bastante interesantes y por otro lado, bueno, pues tenemos algunas que están muy aburridas y bueno, pues una de estas es Berkeley, que está en esa fase de consolidación tras esa última subida que tuvo desde esa zona que arrancó tras esa corrección que tuvo tras ese impulso fortísimo que llegó el valor desde la zona de los 0,197 a esa zona de los 0,267 y bueno, pues tras ese toque a esa zona el valor corrigió con bastante fortaleza hasta esa media de 200 sesiones, bueno, esa zona donde estaban todas las medias, que ya he comentado muchas veces que esas zonas son importantísimas de soporte o resistencia y bueno, pues desde ese nivel justo arrancó con fortaleza de nuevo, es desde esa zona de 0,21 a esa zona de 0,25 y desde entonces, bueno, pues lleva una consolidación bastante, bueno, pues por ahora lo está haciendo pues una consolidación bastante típica, una formación de Gallardete como vemos aquí, que hoy parece que puede haber tocado ese mínimo. Esa consolidación, bueno, pues tras tocar esa zona de 0,25 llegó a ese 61,8% de corrección de todo ese impulso en la zona de 0,227 y desde ahí, bueno, pues lo dicho, desde ese mínimo rebotó de nuevo y sigue en esa figura que, bueno, pues en cuanto a formación, en la sesión de hoy, si se confirma la superación de ese 0,24, esa sería una señal, primera señal, podríamos decir, de poder reanudar esta formación hasta esta parte alta y de ahí romper la alza. Esa zona de 0,24, que es la zona que lleva chocando desde estas tres últimas sesiones aproximadamente. Y bueno, pues esa en cuanto al muy corto plazo. Y en la sesión de hoy, bueno, pues ha tocado lo que podría ser ese cuarto toque. Ahora vamos a ver cómo reacciona. Si consigue superar esa zona de 0,24, bueno, pues ya iría de nuevo a esa parte alta que es 0,243, esa parte alta de esa formación y ese máximo. Entonces, esa es la situación ahora mismo de Berkeley, que bueno, como vemos aquí, el volumen totalmente decreciente, tenemos a los indicadores totalmente laterales, sigue siendo alcista, como aquí tenemos al directional move que sigue alcista, lo que pasa es que sigue en esa consolidación hacia esa línea, esa contracción que, bueno, pues como ya he comentado, cuando está en la parte alta, la alcista suelen ser con consolidaciones para después rebotar. En caso de corta a la baja, bueno, pues ya hablaríamos de otra situación. El estocástico pues sigue ahí en zona, pues en ese lateral, tenemos al vigía igual en ese lateral, ahora mismo está a punto de tocar esa línea cero y tenemos al Concord totalmente plano. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Lo he dicho, primera señal, bueno, pues esa zona de 0,24, luego estaría esa zona del 0,24, entonces la parte alta de esta figura y bueno, pues para superarla debe ser capaz de superar esta formación con fuerza y sobre todo con volumen. El objetivo, bueno, pues mínimo ya estaríamos hablando de ir a buscar esta zona de los 0,267, pero lo que haría sería pues continuar con el impulso que arrancó en esta zona de los 0,1968. Bueno, Centis por fin consigue superar la zona de máximos previos, rompiendo esa zona y chocando casualmente. Bueno, pues no existen las casualidades y choca con la media de 200 sesiones sí, y no puede superarla. Bueno, esa media de 200 sesiones que está justo también en esa zona del 0,124. La media de 200 sesiones está en 0,122, es decir, que esa zona sería la siguiente zona importante que debería superar el valor. Y bueno, pues ya tenemos al menos en el corto plazo una secuencia de mínimos y máximos crecientes. Buena señal, pues eso es lo que los valores tienen que hacer y bueno, pues parece que ahora le toca el turno a Centis. Bueno, pues lo dicho, ahora una vez superada esa zona de, bueno, pues esa zona del
del 0.11.6, que bueno, pues era la zona que tenía que superar el valor para empezar a crear esos máximos crecientes. Y bueno, pues ahora veremos a ver en cierre semanal cómo queda la cosa, si consigue superar esa zona del 0.12.4, 0.12.2 sería una muy buena noticia. En caso de que bueno, chocar con estos niveles y volver a consolidar, bueno, pues sobre todo no perder ya esta zona de los 0,099, esa zona de ese mínimo que es de muy corto plazo, ya que es desde donde el valor, bueno, pues ese mínimo arrancó hasta donde ha tocado hoy ese máximo del 0,122 aproximadamente. Por los indicadores, bueno, tenemos que el directional move, como vemos aquí, ya ha cortado, justo rompiendo, ha cortado al alza. Tenemos al estocástico por encima de la línea de 80, tenemos al vigía alcista y al Concord alcista. El volumen, como vemos, mucho volumen, así que buena señal. Veremos a ver si es capaz de superar esa resistencia del 0.124, 0.122. Bueno, Grifols, me lo habéis pedido que le eche un vistazo. Bueno, pues al igual que Grifols A, esta es Grifols B, bueno, pues ha roto ahí con mucha fortaleza. Entonces, la zona de los 7.56 era la zona que tenía que superar. Como vemos, ha salido al alza rompiendo la media de 200 sesiones, rompiendo la zona de techos, bueno, de resistencia previa, no es un techo, es de resistencia previa, y lo que ha hecho es chocar prácticamente con ese 61,8% de corrección de todo el impulso bajista de esa zona del 9.47 a esa zona de los 6.27. Y cerca de ese nivel también está la zona del 8.32, que es la resistencia que marcó en noviembre, desde donde cayó a esa zona de los 6.27. Es decir, que esa zona de los entornos de los 8.32 y la zona del 8.25, que es el 61,8% de corrección que ya he mencionado, es zona importante a batir en caso de superarla. Bueno, pues como vemos, es que ya no habría resistencias hasta esa zona de los 9.47. Por abajo, bueno, pues ha dejado un pequeño gap aquí. Bueno, yo lo gap ya he comentado muchas veces, no lo voy a volver a comentar. Y bueno, pues ese sería el primer soporte. Bueno, el primer soporte en esta vela tan grande, esta vela suelen funcionar, tienen niveles de corrección Fibonacci, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Para mí, ahora mismo ya la media de 200 sesiones que coincide con ese gap, bueno, pues es ya esa zona que ya no se debería perder de cara a, bueno, pues a continuar ese impulso que ha arrancado de cara a ir a buscar esa zona de los 9.47. Bueno, Indra, así sí se rompen las resistencias. Así es como deben romperse. Tuvo ese intento, no lo consiguió. Después tuvo esta vela que, bueno, pues generó esas dudas. De hecho, parecía que marcaba un doble techo de nuevo. Y bueno, pues creo que ha presentado resultados y eso es lo que ha hecho que, bueno, pues tenga esta pedazo de rotura y superación de varias resistencias. Como vemos, bueno, pues ha superado esa zona del 20.10, ha superado esa zona de los 20.66 en cierres además. Y bueno, pues ya es que camino de máximos de la zona de los entornos de los 21.72, que son los que marcó en junio, y es que, bueno, pues esos máximos ya son, estamos hablando de que es que son máximos históricos, es decir, que va camino de, en caso de ya no consolidar, va camino de, bueno, pues marcar, bueno, de ir a buscar esa zona de máximos de los 21.74. Ahora complicada la cosa en cuanto a si se pone a consolidar, ya que bueno, ha tenido un arranque tan potente que si marcamos una línea que vaya desde el mínimo que hizo en la vela de ayer, que ya fue una vela bastante amplia, hasta el máximo que ha tocado hoy aproximadamente en esa zona de los 21, aunque bueno, pues ha tocado esa zona de los 21.04. Y lo ajustamos aquí a esos 18.58, tenemos que el nivel que no debería perder, bueno, pues sería esa zona que coincide aproximadamente con ese 61,8% de corrección. Esto sería el impulso, bueno, pues son 2 días realmente, y entonces vemos que el margen es bastante amplio. Así que lo dicho, en caso de ya arrancar y seguir en el impulso, pues esa zona de los 21.74 sería ir a buscar esa zona de máximos históricos y bueno, pues veremos a ver qué ocurre en esos niveles. En caso, bueno, pues de consolidar, estos son los niveles de más corto plazo que tendría el valor.
Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos en el YouTube, en los podcasts de Spotify, en TikTok, algunos short, a lo mejor subo algunos vídeos, eso ya, bueno, depende como el tiempo que tenga, y también en Telegram. Y bueno, pues un saludo, buenas noches.